Recibimos a la fisioterapeuta Cristina Hernández. Cristina, bienvenida, buen día. Buen día, un gusto. Qué temita, obviamente no para tratar en minutos de televisión. No, es largo, complicado, tiene muchas puntas, o sea... Y es una de las afecciones, yo decía, más dolorosas y seguramente más frecuentes en fisioterapia, ¿no? Sí, se trata mucho y la gente consulta, son derivados obviamente por los médicos, para tratar de paliar una dolencia que es bastante invalidante en determinada etapa, porque aparte afecta, si bien afecta a personas jóvenes, dependiendo de la causa, claro, también la incidencia es más después de los 50 años, sexo femenino, o sea, hay varios factores de riesgo, o sea, gente que está más expuesta, digamos, a padecerla, ¿no? ¿Hay algún motivo por el cual la artrosis aparezca fundamentalmente en este segmento de gente mayor y en particular damas? Y las causas son múltiples, o sea, hay causas de origen, por ejemplo, algún problema, patologías metabólicas, endocrinas, después hay una mínima posibilidad de que sea también algún problema genético, pero fundamentalmente es, una de las causas fundamentales también es la obesidad o el sobrepeso. Y lo importante es que la artrosis es una degeneración del cartílago, digamos, que se encuentra entre dos superficies articulares. Eso se empieza a degenerar, empieza a desaparecer poco a poco, mediante una inflamación, hasta que llega un momento que queda hueso con hueso, para que lo entienda todo el mundo, ¿no? O sea, entonces nos faltaría la almohadilla, digamos, que frena los impactos. Y una de las cosas que produce artrosis son los grandes traumatismos, los deportes de alto impacto sin control, por ejemplo, los profesionales son gente que está cuidada, que sabe cómo cuidarse y llegan, pero también pueden llegar a padecerla. O sea, la gente que practica, que no es profesional, pero practica deportes de alto impacto sin cuidado, por ejemplo, aquella persona que no tiene un calzado adecuado, los famosos, el calzado con aire es fundamental para que tenga una buena amortiguación, porque lo importante es evitar el golpeteo y el choque entre un hueso y otro en la articulación, sobre todo en rodilla, cadera. La cadera es una articulación donde se distribuye el peso del cuerpo prácticamente en la parte más importante. Y la cadera, rodillas, las manos, en el sexo femenino se da muchísimo más. Otro factor de riesgo es la menopausia. Hay montones de factores que hacen que haya una mayor incidencia. Pero lo más importante, lo más común, sobre todo en personas más jóvenes, son los traumatismos. Aquella persona que se cae frecuentemente o que se ha caído muchas veces y de pronto a los 40, 50 años le aparece el dolor en la rodilla, el dolor en la cadera, zona lumbar, o sea... Una vez que está instalado el diagnóstico médico de una artrosis, hay formas y paliativos para transitar esa patología de una forma más leve, ¿verdad? Es muy dolorosa, ¿no? Es dolorosa en la parte, hay una parte aguda, funciona a empujes. Hay veces, por ejemplo, que tenemos una artrosis y la descubrimos por casualidad porque nos sacaron una placa y, sí, mira, tiene artrosis. Y no se manifestó con dolor. Pero hay momentos, hay otras etapas en que sí, que es dolorosa, tiene rubor, dolor, y empieza a quedar rígida la articulación, en una etapa inflamatoria. Hay momentos en que, por ejemplo, muchas personas se van a sentir identificados cuando, sobre todo personas mayores, cuando recién se levantan de la cama y les cuesta estirar las rodillas, les duelen las rodillas, les duele la zona lumbar, la cadera. Y a medida que empiezan a moverse, después del descanso nocturno, el dolor empieza a ceder. Hay diferentes manifestaciones, diferentes etapas, ¿no? Pero lo fundamental es que la gente pueda entender que hay paliativos. O sea, si fortalecemos los músculos intrínsecos, extrínsecos de la articulación en cuestión, es una forma de quitarle peso y de quitarle, por ejemplo, un peso que la articulación ya está imposibilitada de sostener. Entonces, fortaleciendo esos músculos, la articulación se ve un poco más liberada. desbloquear articulaciones mediante ejercicios. Por ejemplo, se manda mucho a la gente a caminar. Tiene artrosis, vaya a caminar.
Pero ¿qué pasa? Si la persona tiene músculos débiles, una artrosis de rodilla o de cadera, y sale a caminar, va a seguir hueso con hueso. Claro. Y no hay, de pronto lentamente se puede ir mejorando el músculo, pero es muy largo el tiempo de recuperación muscular para lo que puede soportar la articulación. Entonces es conveniente primero hacer un tratamiento localizado de fortalecimiento muscular de esa articulación en cuestión y después entonces realizar caminatas. La caminata no puede ser en terreno duro, en terreno demasiado firme, tiene que ser con calzado adecuado. No puede ser en terreno irregular. La persona que tiene artrosis de rodilla o de cadera, caminar, por ejemplo, por la arena, territorio irregular, es muy complicado, ¿tá? Pero el paliativo son los ejercicios y fortalecimientos. Yo traje algunos ejercicios que podríamos ver. A ver. Con respecto a que se puede trabajar... Vamos a mostrar, bien. Ahí los tenemos, se puede trabajar, por ejemplo, ahí tenemos una artrosis en varias articulaciones de la mano. ¿Tá? Hay dolor, hay inflamación, se produce el engrosamiento de la articulación. ¿Tá? Y ahí, por ejemplo, tenemos un ejercicio que es como una entrada en calor, digamos, y una movilización previo a determinados ejercicios. Se produce una tracción de cada dedo, se hace un movimiento circular, una tracción muy suave. Es importante que la mano y la articulación proximal, o sea, la articulación de la muñeca en este caso, esté apoyada, un buen apoyo, y se va movilizando dedo por dedo, ¿tá? Para desbloquear un poco esa articulación. Bien. Después vamos a empezar con ejercicios ya más directamente localizados en la flexión, extensión de cada articulación, de cada falange, ejercicios de la muñeca. O sea, se puede trabajar, después hay el último ejercicio que después veríamos sería el de fuerza, que es con una pelota. Ahí tenemos una flexión y una extensión, donde se trabajan la flexión de todos los dedos, incluido el pulgar. Eso tiene que ser en forma lenta, se le puede poner previo calor, no en etapa aguda, ¿verdad? Claro. O sea, el calor se pone, ahí por ejemplo hacemos una extensión, una preextensión, apertura de los dedos, tratando de desbloquear y de movilizar en toda su extensión, justamente para evitar lo que en muchas veces nos lleva a la artrosis, que es a la inmovilidad y a limitación de movimientos. Cristina, te pregunto, ¿esto es bueno hacerlo independientemente de que uno tenga un diagnóstico de artrosis? Sí, sí. Casi como una cuestión preventiva. Sí. Es un ejercicio preventivo. Exacto. Y también es un ejercicio paliativo. Ahí, por ejemplo, pasamos a articulación de cadera. Sujetas, por ejemplo, en una mesa, en una silla, podemos hacer una extensión trabajando el glúteo, que es un músculo que hace la extensión de la cadera. Ahí trabajamos glúteo medio, recostado, puede ser sobre una superficie dura, puede ser en el suelo. La pierna de abajo tiene que estar flexionada, colocar un almohadón sobre la pierna que está haciendo el ejercicio. Y para trabajar, mantener unos segundos cuando se levanta. Ahí es otra forma de trabajar el glúteo medio, se mantiene lateralizando la pierna, un movimiento lateral para el glúteo medio también, se sostiene y vuelve a bajar. O sea, todos estos ejercicios son preventivos y también, como dijimos recién, paliativos. Claro. O sea, la persona, después de todo ese tipo de ejercicios, por ejemplo, acá tenemos el trabajo del cuádriceps, que es importantísimo para la rodilla, con un almohadón que nos permite trabajar los últimos 30 grados de la extensión de la rodilla. Se mantiene unos segundos y se vuelve a bajar con una extensión también plantar. Se notan como muy relajantes también, ¿no? Claro, son ejercicios que nos van a preparar, digamos, probablemente para la caminata indicada, por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta todos los factores que ya dijimos, el suelo, el calzado y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero es importante mantener movilizadas las articulaciones y fortalecidos los músculos, porque de esa manera evitamos la rigidez. Exactamente. Cristina, hay muchas preguntas y muchas que tienen que ver con el periodo que, bueno, transitamos Martín y yo, que estamos lejos de los 50 y que requerimos justamente de este tipo de ejercicios más bien preventivos. Te faltó el por dos a vos. De los 50 simples. Más bien preventivos, especialmente los que salimos a jugar como energúmenos al fútbol 2 horas por semana y que tenemos que tener precaución con todo esto. Me parece que es un tema que, como bien dijiste,
no se puede abordar en tan pocos minutos poco el y tiempo. estaría bueno abundar sobre este tipo de ejercicio a juzgar por lo que la gente nos está diciendo, que quiere más de ese tipo de situaciones que se ve que alivian y mucho también Sí, las sí, es situaciones, ¿no? importantísimo tratar de mantener, tenga o no el diagnóstico de artrosis. Claro. Mantener las articulaciones móviles, eso es fundamental. Muchísimas gracias, Cristina. A usted.